qué tejido nos estamos viendo. Dos, las características histológicas. Esto la doctora hizo mucho énfasis, perdón, hizo mucho énfasis la doctora en esto de las características histológicas porque muchos de sus compañeros de otros paralelos tuvieron muchos problemas en este caso. ¿A qué me refiero? Ustedes conocen que el epitelio plano simple es un epitelio principalmente que su característica histológica, ¿qué es? Es un epitelio plano con un núcleo, a veces puede estar alargado o a veces puede estar céntrico. Esos pueden ser características histológicas. ¿Por qué? Porque estamos describiendo la propia célula, su morfología. Si ustedes, por ejemplo, ponen este se encuentra en los vasos sanguíneos, no, pues ahí ya están refiriéndose a su localización. Lo que queremos encontrar, o bueno, principalmente son las características histológicas que presenta este epitelio. Por ejemplo, pueden decir, este tiene una lámina basal, ya que no muchos de los epitelios, o bueno, la gran mayoría sí tienen lámina basal, pero no todos, completamente. Esta, digamos, como les había mencionado, los núcleos son céntricos, esta puede ser un poco más ensanchada, rectangular, pero obviamente eso va variando en lo que es la característica y morfología de las mismas células. Y esto solamente especificando el epitelio plano simple. Ahora, esto es lo que les quiero hacer énfasis, ¿ok? El epitelio plano simple como tal no va a ser toda la imagen, ¿ok? Va a ser principalmente, ok, justo como estoy con este lapicito, voy a tratar de ayudarles. El epitelio plano simple principalmente va a ser esta región, o sea, esto. Ok, no, esto. Lo que está siempre por lo superficial. Eso es lo que nos va a indicar que es el epitelio plano simple como tal. ¿Por qué les menciono referirse solamente a esto? Pero no, tienen que aprender a diferenciar muchas cosas basado en eso, en lo que es principalmente los epitelios. Si se dan cuenta, ¿cómo va a ser formado el epitelio plano simple? El epitelio plano simple va a ser así, va a ser como que medio alargado, ¿no? Va a ser medio alargado y con su núcleo que a veces puede estar así o puede estar así, o sea, dentro o como exteriorizado el núcleo. Pero cuando ustedes vean que tenga de esta manera, esta disposición, lo que es un epitelio, ahí ya se acuerdan que es epitelio plano simple y no nos estamos refiriendo a ningún otro tipo de tejido. ¿Ok? Descartar. Y ahora sí. Vamos a pasar con el segundo, que va a ser clasificación de control. Lea, ¿puedes Ya, explicarlo, por favor? chicos, aquí tienen su lámina de osificación endocondral y bueno, yo creo que ya, o sea, tienen que estudiar igual los procesos ya de osificación endocondral e intramembranosa y posiblemente igual la doc les puede preguntar, o sea, digamos las diferencias y en qué tipos de huesos hay, ¿no ve? O sea, cómo se forma, en qué huesos es cada uno, ¿no ve? Porque son diferentes tipos. Entonces, en una osificación endocondral, lo que podemos ver aquí es básicamente o sea, el proceso, ¿no? O sea, los huesos, generalmente endocondrales en huesos largos, ¿ya? Es, digamos, fémur, húmero, tibia, huesos largos en general, ¿ya? Se forma lo que es el cartílago hialino, ahí pueden ir viendo, o sea, no puedo rayar la pantalla, pero traten de, o sea, de ir identificando, igual ahorita si tienen su libro o algo, o algún material que zoom, y básicamente lo que se ve generalmente es que hay cartílago, porque a partir del cartílago es que se inicia todo este proceso, pueden ver condrocitos, pueden ver las láminas, diré las lagunas, que son esos espacios tipo redondos, y es básicamente donde se van a empezar a acumular los condrocitos, eso es de lo más importante que resalta de este tejido, ¿ok? O sea, si ustedes ven estos tipo lagunas, o sea, espacios redonditos, eso generalmente es, ¿ok? Porque esas son las zonas donde el condrocito hace mitosis y, o sea, se van expandiendo ya, y de esa manera se genera la matriz de cartílago. Y generalmente lo que les digo en el microscopio, lo que van a ver son lagunas grandes y células agrandadas que van a ser estos espacios, ¿ok?
También pueden ver espacios vacíos donde no hay muchas células, pero en general ese es un tejido rosadito que tiene núcleos con osteoblastos y con cartílago. Y lo que más destaca, les digo, las lagunas, ¿ok? Eso es lo más importante que tienen que identificar. Ya chicos, ahora vamos a hablar del tejido conjuntivo denso regular. Es importante que aprendan a diferenciarlo y colocar su nombre completo. ¿Por qué? No solamente, como ustedes saben, existe el tejido conjuntivo denso regular, también está el irregular, el laxo y otro tipo de tejido conjuntivo, los cuales tienen que aprender también a diferenciarlo en base a la teoría y en base a lo que pueden observar. ¿Ok? Ahora, su localización, principalmente, esto siempre va a estar se encuentra en lo que son tendones y ligamentos. ¿Qué es un tendón? Esto también es importante que lo sepan, ya que muchas veces, no solamente en histología, hasta en anato, a varios les ha pasado que se confunden con cuál es la función de cada uno. Los tendones son la unión del músculo al hueso y el ligamento es la unión del hueso con hueso. Esto sí es importante que lo sepan, ya que gracias a esos mismos lugares donde se encuentra, que es los tendones y ligamento, podemos responder cuál es la función que tiene, que va a ser una resistencia máxima a la tracción y estiramiento con una sola dirección. Y si se dan cuenta, eso es gracias a las mismas fibras que tienen. Estas van a ser fibras de colágeno dispuestas en paralelo. Miren, si se dan cuenta, en esta región, acá tenemos fibras como si estuvieran yendo hacia este lado. Les voy a poner como una flechita, espera un momento. Como si estuvieran yendo hacia este lado. O sea, dispuestas en paralelo. Acá, miren, también tenemos un espacio donde está un espacio, o sea, paralelamente. Y podemos hacer que las fibras puedan ir hacia este lado. O también interpretarlo. Porque tampoco es como que sigan una dirección como tal. Pueden ser unidireccionales. Es que estas mismas, como les había mencionado, son fibras, las cuales van a tener lo que son núcleos comprimidos y lo que son alargados. Estas van a estar alineados en lo que son entre las fibras. Miren, si se dan cuenta. Ok, un momento, por favor, chicos. Miren, si se dan cuenta, entre lo que son las fibras, acá pueden encontrar lo que son los mismos núcleos. Estos pequeños puntitos que les pongo van a ser los núcleos. Ok, entonces eso siempre va a ser la principal característica, ya que en estos casos estaríamos hablando de lo que es, por ejemplo, las fibras de colágeno como tal, van a ser comprimidas y van a encontrarse alineadas. Ahora, otra cosita más que les quería recomendar en base a lo que es el examen, chicos, es, por ejemplo, una función del tejido em, conjuntivo denso regular. Por ejemplo, en este caso podemos decir que tiene poca sustancia fundamental y una escasa vascularización, ya que vascularización no van a tenerlo como tal. Pero hablando de poca sustancia fundamental, eso va a ser lo que va a recubrir muchas veces a lo que son las células presentes en este tejido. Entonces, si ustedes ponen en características histológicas, hay poca sustancia fundamental. Está de ciertamente correcto, pero a la vez no. ¿Por qué razón les explico? La sustancia fundamental va a ser un compuesto, el cual va a estar presente en lo que son las células del mismo tejido conjuntivo denso irregular. Pero ¿por qué les digo esta recomendación? Porque como tal no podemos ver en el microscopio la sustancia fundamental. No es como que podamos decir, ah, ya miren, yo veo, acá están los núcleos. Los núcleos sí se observan, las fibras se observan, pero como sé, no lo puedo saber exactamente yo porque la sustancia fundamental, al ser más que todo un compuesto líquido y un componente de lo que es la célula, generalmente no se la observa. Solamente en lo que es las características histológicas, solo anoten por favor lo que observen. No traten de aumentar lo que diga la bibliografía, porque es lo que dice la doctora. La doctora les va a decir anoten lo que observen. Si ustedes observan celulares, núcleos celulares. Aquí están núcleos, fibras, eso que va a ser lo más importante. ¿Ok? Y ahora sí, lea. Ya chicos, aquí está el epitelio de precisión.
Y o sea, este es un epitelio que, o sea, según yo es bien fácil de, o sea, ¿cómo les puedo decir? Pues incluso supongo que ya habrán hecho sus fichas, no sé si la doctora les habrá pedido, pero cuando yo pasaba y el año pasado igual he visto que les ha pedido, o sea, que hagan fichas. Y básicamente, si se dan cuenta, a diferencia de las demás, esa tiene una disposición de las células, o sea, por encima de la lámina basal. Las células están como sean, ¿no? Están así súper, o sea, dispersas, no tienen no son simétricos, no están bien alineados, digamos, por así decirlo, y no tienen un patrón bien definido. Obviamente, igual les podría preguntar lo que es qué lugares revisten, que básicamente es tracto genitourinario, ¿no? Vías urinarias, ustedes pueden poner. eh, y la función es protección, ¿no? Es protección. Y también lo que les señala ahí el Mati es que son células pues bien, o sea que no tienen, a diferencia de otras, ¿no? Una disposición simétrica o un orden bien definido. La forma, o sea, según el Gardner les dice que es una forma de cúpula, ¿no ve? Una forma de cúpula. Y lo que sí les podría preguntar quizás la diferencia es que la forma de la célula se ve de dos formas diferentes, de acuerdo a si está relajado o si está distendido, ¿ya? Cuando está distendido, si no me acuerdo mal, el Gardner le dice que tiene forma de cúpula, pero al distenderse se ve relajado. Entonces, es sencillo este epitelio de transición, como les digo. Y más que todo, lo que interesa que sepan es que tiene muchas capas de células, o sea, sí es por eso es algo pseudoestratificado, no es una sola capa, no es solo un estrato, entonces básicamente son células cilíndricas, o sea, como ustedes pueden ver, y también algunas son poliédricas, ¿no ve? Pero lo más importante que sepan de este es que está en sistema urinario, reviste vía urinaria, y, o sea, pueden haber células binucleadas, eh, no tiene una disposición, o sea, súper clara, como les digo, pero eso es lo más importante de este tejido. Ok. Ya chicos, bueno, ahora lo que es el tejido mesenquimatoso, su localización, como ustedes saben, al referirse mesenquimatoso, entonces estamos hablando de un tejido de formación. Este principalmente puede estar en lo que son los embriones y fetos, eso hablando de lo que es su localización. Su función principal va a ser la de precursor de casi todos los tejidos, de todos los tipos de tejidos conectivos, principalmente del cuerpo. Por esa razón es que es uno de los más importantes. Esto es principalmente su característica que va a tener, van a ser células estrelladas, pluripotenciales, que van a ser inmersas en lo que es una sustancia fundamental gelatinosa. ¿A qué nos referimos con esto? Si se dan cuenta, en lo que es este tejido mesenquimatoso, van a encontrar absolutamente todo tipo de tejido. ¿A qué me refiero? Van a encontrar epitelio plano simple, epitelio cúbico simple, epitelio pseudoestratificado, epitelio estratificado, plano, epitelio plano queratinizado. Es por esa misma razón. Tejido conjuntivo laxo, tejido denso regular, tejido denso irregular. Eso mismo van a encontrar absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque como les había mencionado, es mesenquimatosa. Esto va a ser un tejido de formación principalmente. Entonces, si ustedes van a cualquier región en la que ustedes vean en el microscopio, van a darse cuenta que no solamente se encuentra un tipo de célula, entonces ahí es donde ya pueden aprender a diferenciar que no solamente hablamos de una diferencia propia. Si se han dado cuenta hace rato con el tejido denso irregular, teníamos lo que son las fibras, lo que son la disposición de los núcleos. En este caso, si se dan cuenta, tenemos núcleos por todo lado, no solamente hay una sola región. Hay lagunas, se encuentra formación de epitelios, miren, la disposición de este tipo de células es muy similar este con este, pero si se dan cuenta en esta región no hay nada igual. Es por esa misma razón de que no va a ser un tejido específico. Este va a ser más un tejido de formación. Por esa razón, si ven que ven esta imagen así, bien grande, con diferentes tipos de células diferenciadas, ese va a ser un tejido mesenquimatoso, ya que va a ser un tejido de formación.
Ahora, lo que tienen que poner como tal vez característica histológica principal, que van a ser células pluripotenciales, ya que tienen la función de volverse diferentes tejidos. Poner eso de volverse diferentes tejidos no entraría como definición de lo que es una característica histológica, pero podrían, si es que ustedes pueden llegar a observar, no sé, digamos, algún tipo de tejido específico, ustedes pueden ponerlo, ¿ok? Pero más que todo, el nombre del tejido para identificar este tejido mesenquimatoso, ¿ok? Siguiente, lea. Ya chicos, el fibrocartílago, a ver, lo tienen en esa imagen. Y a ver, básicamente lo que tienen que saber es que el hallazgo más importante, digamos, a nivel histológico es que vamos a tener la presencia de colágeno tipo 1, va a tener condrocitos que en realidad están de forma paralela a los haces de colágeno, o sea, eso es el rasgo más importante, ¿no? Esto es igual una característica importante del fibrocartílago, es que no tiene pericondrio, ya, eso acuérdense, porque en el cartílago hialino está en la mayoría de cartílagos y en el cartílago elástico también tiene pericondrio, pero en el fibrocartílago no, ¿ya? Lo más importante de esto es que es paralelo, o sea, está como que a la misma altura, por así decirlo, los colágenos de tipo 1 y los condrocitos, ya eso es lo más importante que necesito que sepa. em, la localización, bueno, básicamente estos vamos a tenerlos en discos intervertebrales, en discos articulares, en la inserción también de algunos tendones. Y lo que predomina una vez más son las fibras de colágeno 1, que básicamente son las que ahí tienen rosaditas, porque son obviamente eosinófilas, tienen condrocitos en lagunas. No tiene mucha sustancia fundamental, no tiene pericondrio y el aspecto que tiene es, o sea, fibrilar, ¿no? Como de haces, como alargados, por así decirlo. Pero eso es lo más importante. O sea, este se ve, o sea, no sé cómo podría decirles, pero se ve muy liso, ubican, o sea, toda esta superficie se ve muy lisa, toda la parte del fibrocartílago y una vez más, no se olviden, lo importante es el colágeno 1, los condrocitos y que no tiene pericondrio. Ya chicos, entonces ahora vamos a hablar sobre lo que es el cartílago elástico. Su localización va a ser principalmente en lugares donde, digamos, eh, la misma formación de cartílago sea un poco más, por así decirlo, más, más poco. O sea, no existe mucha formación de de los mismos condrocitos que debería formarse, por ejemplo, como es en el hueso. Es muy diferente, porque su localización va a estar presente en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo y en la epiglotis. Que estos van a ser un movimiento tan grande como en otros huesos o en otros lugares. Su característica va a ser principalmente, como ustedes saben, condrocitos en lagunas. ¿A qué nos referimos con los condrocitos en lagunas? Van a ser principalmente estos de acá, estos de acá, los que ven ahí, los que están de verde. Esos van a ser los condrocitos en laguna. ¿Por qué? Estos van a estar formados principalmente por fibras elásticas ramificadas en lo que es la matriz, con una retenza de las fibras elásticas. Su principal función va a ser proporcionar flexibilidad y elasticidad sin perder lo que es la forma. ¿Por qué es importante saber todo esto? ¿Y por qué les remarco estas cositas? Si ustedes se dan cuenta, este tipo de tejido puede confundirse con otros. ¿Y a qué me refiero con eso? Eh, esta pregunta se la hicimos, si no me equivoco, a un semestre anterior, en la cual pusimos este tejido junto con grasa blanca, si no me equivoco, que a veces puede ser muy similar. No solamente con esto, si no me equivoco, también en la osificación lo contrario, que tienen similares características. Si ustedes, esto ahorita lo ven así amarillito, pero es porque ha sido sacada la foto del microscopio de la doctora. Si ustedes tuvieran visto en el microscopio normal en el que siempre está en aula, esto se vería con un fondo blanco. Y ese fondo blanco muchas veces hace que parezca como el tejido adiposo, similar. Pero ¿cuál es su diferencia? Que estos no van a estar conjuntos, no van a tener solamente eh, lo que es una formación de red. Esto no forma lo que es una red como tal. Si ustedes se acuerdan la diferencia en lo que es el tejido adiposo blanco, el tejido adiposo blanco era más o menos así.
formación de lo que son células mucho más grandes y además que su núcleo siempre está de manera periférica. Y en este caso no estamos hablando de formación de una célula como tal, estamos hablando de lagunas. Y estas lagunas son lo que contienen lo que son los condrocitos. Lo que parece núcleo, esos son los condrocitos como tal, lo que está ahí adentro, ¿ok? Esa va a ser su principal diferencia. Y como les había mencionado, su función va a ser la de proporcionar flexibilidad y elasticidad, ya que estas como tal también tienen una manera de ser menos compacta y eso les da una característica mucho más fundamental, ya que esta al ser mucho más voluble, por así decirlo, o sea, mucho más formable y al ser más elástico, tiene la capacidad de tener en el conducto auditivo, por ejemplo, eh, recepcionar muchos de los sonidos y demás cosas para poder tener una mejor función como tal. Ya. Bueno, chicos, antes de explicarles, eh, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora de algún tejido que les hayamos explicado? ¿Tienen algo que, no sé, quisieran quizás que podemos repetir de nuevo, lo que sea? Porque obviamente yo entiendo que a veces sí, o sea, es mucha información y es todo de golpe y son varios temas y todo, entonces, si tienen igual o tienen alguna pregunta, lo que sea, digamos, si quizás no lo han hecho, igual lo pueden escribir ahorita en los comentarios o lo que sea, si les surge alguna duda. Y ya, ahorita aquí, esta es una pregunta bien clásica, chicos, y yo creo que sí o sí va a entrar a su examen. Yo me acuerdo de este tejido embrionario, porque parece una carita, ¿no? Ahí parecen dos ojos y parece su boca. Entonces, de eso lo que tienen que saber es que básicamente esto es tejido mucoso, ¿ok? Es un tipo de tejido conjuntivo laxo, es amorfo y tiene una materia que básicamente, les podría preguntar a la doctora, está hecha de ácido hialurónico y con algunas fibras de colágeno 1, colágeno tipo 3 y también fibroblastos, ¿ya? Este colágeno igual se le conoce como gelatina de Wharton y chicos, esto les juro que es pregunta así que siempre hace la doc está para el examen para postular a la auxiliatura ha entrado esta cosa. Pero básicamente lo que necesito que sepan es que ese tejido está básicamente en el cordón umbilical y en el tejido conjuntivo subdérmico embrionario. Eso es lo más importante que podemos ver ahí. Lo que les decía es, o sea, que es ácido hialurónico, tiene también fibroblastos y ese yo creo que es súper fácil que lo puedan identificar, chicos, porque literalmente parece una carita, ¿no ve? Entonces, eso es lo que necesito que sepan. Tiene colágeno tipo 1, tipo 3 y fibroblastos. Y si es que les llega a preguntar, digamos, cuál es la ubicación de este tejido, ustedes van a decir que es tejido subdérmico embrionario o el más común es en el cordón umbilical, ¿ok? Ya chicos, entonces ahora vamos a pasar con lo que es músculo cardíaco. Este va a ser uno de los más lindos que van a ver en toda la carrera. O sea, más que todo en base a lo que la función. Su función es la contracción rítmica y voluntaria para el bombeo de sangre. Como ustedes saben, su localización va a ser en el miocardio, la pared cardíaca. ¿Ok? Ahora, su característica. Van a ser fibras ramificadas con núcleos centrales y la presencia de lo que son discos intercalares. ¿Ok? Uniones bajas de resistencia. ¿Por qué es importante diferenciar, por ejemplo, un músculo cardíaco de músculo estriado, de músculo esquelético? Mismo por la disposición de las fibras que va a tener estos mismos tejidos. ¿Ok? Ahora, si ustedes se dan cuenta específica y muy especializada, lo que va a ser su núcleo va a ser más centrado y la presencia de los discos intercalares entre cada uno de las células cardíacas, o bueno, perdón, de los miocardiocitos, va a tener una diferencia muy notoria en lo que es un músculo estriado esquelético y un músculo estriado como tal. Entonces, esa diferencia siempre van a tener que ustedes tratar de encontrarla, más que todo por la misma disposición de las fibras y por cómo se encuentran. ¿Ok? Ahora, es importante recalcar esto de la función, ya que no sé si han avanzado todavía esta parte, pero entra lo que es lo que les había mencionado, de la contracción voluntaria de lo que es el corazón. En este caso estaríamos hablando de lo que es
el sistema de conducción cardíaca, que se va a ser muy específico. No sé si les habrá hablado, creo que no todavía, pero sí es importante recalcarlo ya que dentro de lo que es el sistema cardíaco sí entra y es fundamental. Y ya chicos, ahí tienen una plaquita de tejido conjuntivo adiposo, del tejido que conocemos también como tejido o como grasa blanca o unilocular. Y unilocular se refiere al hecho de que básicamente es una sola gota lipídica, ¿ya? A diferencia de la multilocular, que es el otro tipo, que es la grasa parda, ¿no ve? Y básicamente este está formado por adipocitos uniloculares, es una sola gota lipídica que es grande y básicamente es casi todo el espacio de la célula. Y algo bien importante a nivel histológico, y esto, puta, igual siempre se pregunta, chicos, de examen. En este, el núcleo se ve desplazado, o sea, el núcleo se va hacia la periferia, es como si se quisiera salir ya. ¿Por qué? Porque como es una única gota y la gota es grande, es como que desplaza el contenido, o bueno, no el contenido, sino el núcleo lo desplaza hacia la periferia, ok, hacia un costadito. Entonces, a nivel histológico, eso es lo que más fácil pueden ustedes encontrar. El núcleo siempre es aplanado, periférico, y la gota es grande, es la que ocupa casi todo el espacio. Está rodeado por fibras reticulares, por capilares, y a nivel funcional, digamos, o sea, los adipocitos sirven para almacenamiento de triglicéridos, más que todo, y es grasa que nosotros vamos acumulando, digamos. Luego se van a liberar ácidos grasos y glicerol, digamos, digamos, triglicéridos es lo que almacena, ¿ok? Y eso sirve como fuente de almacenamiento energético. Luego, más adelante van a ver que se rompe, digamos, estos por las lipasas, o incluso en histo 2 ya tienen, digamos, ahí la lipasa pancreática, la lipoproteína lipasa, pero básicamente estos contienen todos estos triglicéridos que posteriormente pueden servir para eh, reserva energética, aislante térmico porque proporcionan calor, hacen, o sea, ante golpes, traumas, igual sirven de alguna manera como protección, amortiguación, por así decirlo. Y también algo que es muy importante de estas es que hacen secreción endocrina de leptina, ¿ya? La leptina, chicos, es la hormona de la saciedad, ¿no ves? La hormona en la que, o sea, cuando uno ya está, digamos, lleno, has comido bien, empie- estas gotas son las que empiezan a secretar leptina. Y esa leptina, igual como les digo, regula el apetito y el gasto energético. Pero lo más importante a nivel histológico, las gotas blancas grandes y los núcleos periféricos hacia el costado, ¿ok? Esa es la diferencia. Esa es igual bien fácil de reconocer. Y a veces igual depende cómo se los ponen en el microscopio, pero a veces se ve muy difuminado, o sea, no se ve muy clarito, digamos. A veces ni siquiera se ve tan rosado, si no se ve medio blanco, pero básicamente este color que tiene esta apariencia es porque son puras gotas blancas, pues son gotas uniloculares que son blancas y no tiene mucho más que eso, ¿ok? Y los demás, digamos, el contenido celular que tiene aparte igual no se ve mucho, entonces lo que necesito que reconozcan aquí es que el núcleo siempre va a estar desplazado hacia la periferia y la gota lipídica es unilocular y es grande. Ya chicos, ahora vamos a pasarlo con lo que es el músculo estriado esquelético, como dice su nombre. Y lo más importante de este va a ser la misma disposición de fibras. Como les había mencionado hace rato, miren cómo es el músculo cardíaco. Este principalmente van a ser fibras alargadas y su núcleo va a estar presente en lo que es el centro, va a ser su núcleo centrado. En cambio, en lo que es su músculo estriado esquelético, van a ser fibras largas, cilíndricas, con estriaciones transversales y múltiples núcleos en lo que es la periferia. Ahorita les muestro exactamente. Ok, ahora, miren, las fibras van a ser alargadas, van a ser largas, van a ser principalmente cilíndricas. Vamos a tener lo que son estriaciones transversales, o sea, estas mismas estriaciones, que principalmente van a estar en la disposición de la misma fibra, ¿ok? Y esa misma va a ser su diferencia. Los núcleos van a estar principalmente en lo que es la periferia. Miren este lado, los puntitos que voy a colocar, los voy a colocar con rojo, bueno, naranja.
que principalmente no están en el centro de lo que es la fibra o en el centro de lo que es el tipo de la célula. Principalmente se va a encontrar en lo que es la periferia y en los lugares adyacentes de lo que es una misma célula como tal. Su función va a ser el movimiento voluntario del esqueleto y el mantenimiento de la postura, principalmente regulado por lo que es el sistema locomotor del sistema nervioso. Estos van a ser los músculos y su localización va a ser principalmente en lo que son músculos de gran fuerza, por así decirlo, más que todo por la mantención de la postura y el movimiento que pueden llegar a ejercer. En este caso, por ejemplo, está el bíceps, el tríceps, el cuádriceps y en este caso puede ser los gastrocnemios y demás, que ya lo han debido ver en lo que es anatomía. Entonces, esa característica va a lo que va a tener el estriado esquelético. Ahora, si ustedes, por ejemplo, les pongo un ejemplo, y esto entró, no sé, no creo que entre de nuevo esta misma pregunta en su examen, pero la doctora mencionaba a un atleta, el cual hacía, por ejemplo, atletismo, obviamente, o puede ser algún tipo de deporte que lleve o conlleve a hacer carrera. En este caso, por ejemplo, uno de los músculos, o bueno, la función de los músculos estriados va a ser una de las más importantes, ya que al mismo, al tener el mantenimiento de la postura y ejercer un movimiento voluntario y al tener relativamente fuerza, vamos a tener el uso de este mismo músculo, el cual nos va a ayudar a, por ejemplo, a no perder el equilibrio, a mantener esa fuerza, a tener el movimiento adecuado y demás. Entonces, si digamos le llega a preguntar, qué músculo estaría utilizando, ustedes vean qué músculo utilizamos en lo que es una carrera y también cuál es la función de este músculo. En este caso estaremos hablando, como les he mencionado, movimiento y mantenimiento de postura como principal, pero el libro también te describe otros tipos de funciones, las cuales ustedes pueden colocar, ¿ok? Y bueno, chicos, justito les explicaba lo que era el tejido, o sea, el tejido adiposo blanco y este es su contraparte, el tejido adiposo pardo, ¿no? O sea, son los dos tipos de tejido adiposo que hay y obviamente es bien fácil distinguirlos, ¿no? Porque el otro eran gotas blancas con la periferia, con el núcleo periférico, ¿no ve? Y eso era todo. Eh, Ahora, este tejido adiposo multilocular, ustedes pueden ver que son como vesículas, o sea, que son como bolsitas, que al interior van a tener, o sea, por eso es multilocular, porque tienen múltiples gotas lipídicas, ¿ok? Y en este caso, el núcleo es de disposición variable, pero también el núcleo se ve mucho más grande, ¿ok? Este, digamos, a diferencia del otro, tiene adipocitos multiloculares, tiene una buena, o sea, un buen aporte tanto nervioso como vascular. Y algo que es súper importante es que tiene mitocondrias, ¿ok? Tiene una gran cantidad de mitocondrias y es por eso que igual está, o sea, tiene una buena vascularización, tiene un buen aporte sanguíneo, ¿ok? Em, o sea, pueden ver, digamos, que es una red de, de varias células unidas, por así decirlo. Y esa básicamente va a estar, por ejemplo, en mamíferos que hibernan, por ejemplo, en los osos, y esto es porque les dan igual un aporte, digamos, termogénico, un aporte de calor, y básicamente este es el que vamos a muchas veces ver en recién nacidos, por ejemplo, que se acumula en región del cuello, por ejemplo, región interescapular, y a medida de que, digamos, vamos creciendo, estas gotitas se unen y forman una gota más grande, ¿ok? Entonces las células se van después volviendo similares al tejido adiposo unilocular, pero lo que necesito que sepan de esta es que tiene una característica funcional, más que todo muy importante, y es por la producción de calor, ¿ok? Tiene una producción de calor importante, o sea, tiene una propiedad termogénica, vamos a decirlo, que va a ser a través de la UCP1, o también que se llama termogenina, me acuerdo el año pasado igual esto les he explicado a los chicos, a los de Lee, y es una proteína que básicamente sirve para generar calor, ¿ok? Y esa es la acción más importante hace génesis de calor y esta es mediada más que todo por ácidos grasos libres, pero a nivel histológico, o sea, a nivel solamente de la placa, de lo que se puede ver, eh, pues lo tienen ahí, ¿no? O sea, son vesículas que tienen múltiples rutas lipídicas. Es más fácil de diferenciarlo este, ¿no? O sea, tiene adipocitos multiloculares, tiene muchas mitocondrias, tiene alta vascularización e inervación. Eso es lo más importante.
Ah, y una cosa más, esta, o sea, básicamente esta termogenina que les decía, o sea, es medida por el sistema nervioso simpático, pero básicamente esta se libera en respuesta a cambios de clima, cambios de temperatura en todo caso. O sea, si a ustedes les hace frío, fisiológicamente, digamos, se va a empezar a producir esta termogenina para que haya una regulación de la temperatura. Eso es todo. Ya chicos, y por último, el último tejido que nos mandaron como auxiliares a nosotros, el epitelio plano estratificado queratinizado. Ahora, su función, obviamente, lo más importante, protección. Cada epitelio, su principal función va a ser la protección, pero también tiene que aprender a diferenciar cuáles van a ser las funciones principales de todos los tipos de epitelios. Como les había mencionado, la función de la mayoría, bueno, la función de toditos los epitelios va a ser la protección, pero siempre tienen que aprender a diferenciar la función que está presente en todos a su función principal. En este caso, la protección va a ser mecánica extrema hipermeabilización y barrera contra patógenos. ¿Por qué es importante decir esto? Esto más que todo lo menciono, ya que por la misma disposición de las fibras celulares, en este caso de lo que es el epitelio, perdón, del epitelio plano estratificado queratinizado, este se va a referir a esto, ¿ok? Se los voy a dibujar. Así se observa principalmente lo que es el microscopio, pero se los voy a dibujar cómo generalmente está la disposición. Principalmente en lo que es, pónganse que este rojito es la lámina basal. ¿Ok? Entonces, acá van a estar principalmente la primera disposición de las células. En este caso, con el amarillo, voy a empezar a dibujar, que principalmente en lo que es, pónganse lo más abajo, cerca a la lámina basal, vamos a encontrar cúbicas. ¿Ok? No siempre va a ser cúbicas, ¿ok? Porque he visto en otras bibliografías que algunas te mencionan que va a estar los cilíndricos o a veces se puede encontrar planos, pero entre las más principales van a estar o las cilíndricas o las cúbicas. Yo les voy a explicar con las cúbicas, ¿ok? Entonces, en la lámina basal, en lo que es el epitelio plano estratificado queratinizado, vamos a encontrar lo que son cúbicas. Luego podemos encontrar, como les había mencionado, de nuevo podemos encontrar cúbicas o podemos encontrar cilíndricas. Obviamente, cada fila o cada hilera que encontremos de células tiene que ser igual. Yo no puedo decir, digamos, aquí tenemos una cúbica, aquí tenemos una cilíndrica, aquí tenemos una cúbica, una cilíndrica, una cilíndrica, una cúbica, una cilíndrica. No, no existe eso. En cada hilera que existe del estratificado o en la fila completamente todas son cúbicas o todas son cilíndricas. ¿Ok? Ahora, pónganse que, como he mencionado, tenemos la lámina basal, que es este rojito, tenemos lo que son las primeras células que van a estar presentes en la lámina basal, van a ser células cúbicas, luego tenemos otras cúbicas, luego tenemos lo que son células cilíndricas, y ahora con azul vamos a dibujar lo que son la última parte de la célula. Principalmente pueden ser planas o también pueden ser cúbicas, que estas ya van a estar llegando a lo que es el exterior. Y aparte estas es como que van perdiendo toda la función que tienen como tal. ¿A qué me refiero a eso? Si digamos acá son cilíndricas y tienen diferente acá, como ustedes saben, conocen lo que son las células. Tienen el citoplasma, tienen su núcleo, tienen sus organelos, lo que son mitocondrias, lo que son vacuolas y demás. Todas esas partes y funciones las que tienen, las van a ir perdiendo. Por esas razones que se van volviendo planas y su núcleo se va volviendo más periférico y demás. Hasta que llegue a un punto, que lo voy a dibujar con blanco, van a llegar a un punto en el cual ya no van a tener ni núcleo, no van a tener ningún tipo de organelo. Y eso es lo que va a pasar en acá afuera. Y eso es como tal, lo más exterior va a ser conocida como eh, lo que son células muertas. Y por esas razones que ese epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Por qué? Porque a pesar de que han perdido todos sus organelos y demás, como sabemos, este tipo de células están formadas por queratina, que va a ser una de las principales moléculas que va a estar presente en lo que es la piel. Y esa es su localización, la epidermis de la piel. Principalmente va a ser gruesa en lo que son palmas y plantas de los pies. Por esa razón es que es importante que estén presentes ahí,
Por esa razón es que es queratinizado por la misma presencia de esas moléculas presentes en lo que es la piel. ¿Ok? Entonces, como les había explicado, esta sigue una disposición. Tenemos la lámina basal, como les he explicado, puede tener o células cúbicas o cilíndricas, principalmente, luego van a ir formándose diferentes patrones, ¿ok? Pueden ser cúbicas, pueden ser cilíndricas. Pero como les he explicado, estas como tal es como que van a ir perdiendo su función. Acá, por ejemplo, tenía núcleo y un montón de mitocondrias, un montón. En el segundo bloque puede tener su núcleo normal, pero las mitocondrias van a ir disminuyendo. Y en esta parte, en esta región, va a tener dos, tres mitocondrias, lo más poquito. No les estoy diciendo que esa es la cantidad exacta, ¿no? Pero van a ir disminuyendo como tal la función de esas mismas células. Y es como se van a ir aplanando, se van a ir alargando y al final van a morir. Por esa razón es que es queratinizado. ¿Ok? Ya chicos, una cosa más sobre, o sea, no sé ahorita qué libros están usando, no sé si la doctora les ha dicho únicamente que se enfoquen en, o sea, que tengan como bibliografía Garner o Teresa, que es lo que generalmente usa la doc, pero hay, digamos, alguno que otro caso en el que suelen haber alguna que otra variación, digamos. A veces en la descripción, digamos, histológica, en la descripción de los epitelios, digamos, les dice, este tiene, no sé, digamos, les dice, este tiene células cúbicas y la otra le dice, no, tiene células planas, digamos, o hay algún tipo de variación así. Entonces, cualquier cosa que ustedes, digamos, lo que se acuerden, seguramente la Douglas ha pedido que estudien uno específico, pero en todo caso, el consejo que les quiero dar es que si tienen alguna situación así, cualquier cosa al final de la hoja o dentro de su respuesta le ponen, digamos, que lo han sacado de tal bibliografía, digamos, para que no haya confusiones. Ahora, con esto no les estoy diciendo que se inventen, ya, porque obviamente si hubiera esa situación, la doc, pues obviamente va a verificar. Otro consejo igual para su examen, si es que es mañana, no se trasnochen, es lo peor que pueden hacer, o sea, no tiene sentido, van a estar cansados mañana y no van a retener nada, o sea, es preferible que se duerman temprano y se levanten igual mañana temprano, digamos, empiecen a estudiar. ¿A qué hora es su examen, chicos? ¿Alguien me puede ayudar con eso? 7:30 tenemos clases con la doctora. Oh, qué bacano, hubiera querido ir, pero justo tengo rote. Ya, el hecho es que, como les digo, si putos exámenes temprano, traten de desayunar bien y no se trasnochen, o sea, les digo, no tiene caso, no van a aprender, van a estar cansados, mañana van a ir cansados y no se van a acordar de nada, ¿ya? Eso. Y otra cosa igual, chicos, o sea, las cosas que la doctora siempre le repetía en clase, las cosas que la doctora le ha dado mucho énfasis durante las clases, eso es lo que generalmente les va a preguntar, ¿ok? No estudien cosas así de, yo por ejemplo, algún error que cometía cuando estudiaba alguna vez, es que estudiaba cosas muy profundas, y obviamente eso te sirve para aprender, ¿no? Pero no es el momento, eso lo pueden hacer después si quieren, pero ahorita que es su parcial, o sea, traten de estudiar más enfocado a las cosas que realmente ustedes saben que van a entrar, o sea, si yo ahorita me pongo a buscar, no sé, curiosidades o cosas mucho más profundas que ni siquiera son tan necesarias. Obviamente no se enfoquen en eso, enfóquense en lo que la doctora les ha explicado siempre, en lo que incluso alguna vez Novela Doc les dice, esa es pregunta de examen, anótense, no sé qué. Eso, ok, chicos, entonces igual si tienen alguna duda, consulta, pueden hacerla ahorita. Y bueno, chicos, eso, que les vaya muy bien mañana. Sí, chicos, como les decía Lea, de igual manera mi recomendación es similar a la que les menciona Lea de que no se trasnochen, no lean tan a profundidad, porque yo igual era un loquito al inicio de que, no sé, hasta ahorita me acuerdo, por ejemplo, un ejemplo les voy a dar y siempre me lo recuerdan mis compañeros de clase de mis semestres, que, por ejemplo, para mi segundo parcial, si no me equivoco, o era para el primero, que no me acuerdo muy bien, me acuerdo todavía el peso molecular de lo que es un poro nuclear. Por ejemplo, eso es una pregunta que nunca ha entrado en ningún examen que haya tenido, pero aún me la acuerdo porque es como que me hace recordar que muchas veces, a pesar de que le metas mucho estudio, no pueden entrar ese tipo de cosas, ya que son cosas que ustedes con la doctora la ven en la clase, o sea, no son cosas muy a profundidad, son cosas en las cuales tampoco son simples, pero sí tienen que tener relación con lo que es su parcial. Ahora, otra cosita más, chicos, que les quería decir es que si ustedes tienen alguna pregunta ahora, digamos que han leído el libro, no sé,
Pónganse que algunos han leído Fortol y otros han leído Garner. No sé si les dijo si tienen que leer Fortol, pero pónganse de ejemplo de que si han leído en Teresa y la han leído en Garner algo, pregunten lo que sea. Tienen este tiempo hasta que vamos a tener disposición Lea y yo ahora. Pregúntenos lo que sea. Si ustedes tienen alguna duda, no sé, sobre el conducto de Havertz o no sé qué es la gelatina de Wharton, pueden preguntarlo ahora y si es que no tienen preguntas, podemos acabar la reunión. Sí, chicos, ahorita la verdad yo les digo que aprovechen. Ninguna pregunta es tonta, como dice la doc. Entonces, si tienen alguna duda, consulta. Mejor que lo hagamos ahorita, ¿no ve? Para que no se queden con la duda. Y si es que la tienen, ¿no? Pero cualquier cosa igual, siéntanse libres de preguntar. Ya chicos, entonces si no tienen algún tipo de pregunta ni nada, no hay problema. Estaríamos viendo cómo había quedado con su representante de ver el tema de dar auxiliaturas ya de manera presencial. Para el final vamos a esforzarnos lo más posible para que sea de esa manera. Y así, o sea, para que sea más chill también, para que nos conozcan y estén presentes y tampoco tengan miedo de preguntar. Como les había mencionado, a pesar de que seamos sus auxiliares, aún seguimos siendo compañeros de carrera. Eso sí, tal vez Leandro o yo tengamos tal vez más conocimiento que ustedes, pero tampoco es para que lo presumamos, ¿no? Solamente es una manera de nosotros de tratar de apoyarlos y de que tengan la confianza, ¿no? De que nos digan, ah, sí, chicos, no me acuerdo la función del epitelio plano simple, ¿no? O sea, no solamente es por eso, pues para que no fallen y ustedes tampoco cometan a veces los mismos errores que cometen otras personas. Ok, chicos, si no hay nada más, si no hay preguntas ni nada, pueden ir retirándose, chicos. Sí, chicos, hasta luego. Que les vaya bien mañana su examen. Igual la doc nos va a estar contando qué tal y nos vamos a ver después en las auxiliaturas de forma presencial. Chao, Conmigo chicos. sí nos vemos mañana, chicos. Ojalá la rompan en su examen, chicos. O los rompemos a ustedes. Ah, mentira. Real, real.